Hola amigos, bienvenidos a mi clase número 26, inglés nivel principiante. Hoy veremos el tema Simple Future with Will. Simple Future with Will. Futuro simple con will, con el verbo auxiliar will. Pero antes de iniciar la clase me gustaría repasar las preguntas de examen, exam questions, que dejé en la clase número 25, la clase anterior. La primera debería de haber quedado así: They do a good job. They do a good job. Ellos hacen un buen trabajo usando el verbo do. La segunda debería quedar de esta forma: She makes dinner for a big family. She makes dinner for a big family. Ella prepara cena para una familia grande. Aquí es un ejemplo de reemplazar el verbo cuando este es obvio o se entiende de qué se está hablando. Aquí reemplazamos el verbo cook, cooks, conjugado a la tercera persona, con el verbo makes, preparar la cena para una familia grande. Ahora sí, comenzamos con el tema Simple Future with Will, futuro simple con Will. Y de entrada me gustaría recalcar que vamos a ver no solo el uso de will, sino vamos a verlo en oraciones afirmativas, negativas y pregunta. También explicaremos de manera breve el verbo shall, que es equivalente de will. Veremos con qué pronombres se puede usar shall. Al final de la clase veremos también el uso de contracciones, pronombre con el verbo will, para el afirmativo. Comenzamos con la explicación. El tema Simple Future with Will, el futuro simple con el uso de will, un verbo que por ahora trataremos como auxiliar, se usa para hablar de futuro. Y esto, en esta estructura que explicaré a continuación, veremos cómo se forma tanto el afirmativo, el negativo y la pregunta para hablar en futuro, usando will. En primera instancia tenemos aquí el verbo will más cualquiera de los pronombres, más el verbo, más el complemento. Entonces la pregunta la iniciamos con el auxiliar will, seguido de los pronombres, verbo o el pronombre, verbo y complemento. La expresión afirmativa se forma de la siguiente manera: el sujeto o el pronombre más will, más el verbo, más el complemento. Pronombre, will, verbo de acción y el complemento. Para la negativa, también iniciamos con el pronombre will not, más el verbo de acción, más el complemento. Explico que para el negativo, will not, también podemos usar won't. Esta contracción de won't es exclusivo para reemplazar will not. Entonces aquí tenemos lo que es la pregunta, la estructura de afirmativo y el negativo. Ahora bien, el futuro con will se usa para hablar de predicciones, promesas, planes espontáneos, y veremos algunos ejemplos de cómo formar estas expresiones. Tenemos el primer ejemplo y lo vamos a trabajar así, de esta manera, en afirmativo, negativo y pregunta. Igual para los 4 ejemplos que tengo aquí. Bueno, el primer ejemplo es It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. Si se fija, tengo subrayado aquí el pronombre, el auxiliar will, y rain, llover, lluvia, de llover. Y los tres juntos forman el verbo lloverá, lloverá. It will rain, lloverá, mañana, tomorrow. It will rain tomorrow, lloverá, mañana. Y como explicamos, aquí está la estructura. Si seguimos la misma con la oración y la comparamos, está el pronombre, el auxiliar will, el verbo rain, llover, y el complemento, que nomás tenemos la palabra tomorrow, mañana. Y el negativo para esta oración es it won't. Dijimos que will not podemos reemplazarlo con won't. Entonces, it won't rain tomorrow.
It won't rain tomorrow. No lloverá mañana. It won't. No lloverá mañana. It won't rain tomorrow. It won't rain tomorrow. La pregunta, otra vez, siguiendo aquí el ejemplo de la estructura, empezamos con will, seguido del pronombre. Will it rain tomorrow? Will it rain tomorrow? ¿Lloverá mañana? Will it rain tomorrow? ¿Lloverá mañana? Esto es hablando de predicciones. Se dice entonces con cierta certeza o seguridad, lloverá mañana. Otro ejemplo de predicciones, si alguien va a tomar, ejemplo, un examen, o estudiantes van a tomar examen y alguien les dice sí, pasarán el examen, es una predicción. They will pass the exam next month. They will pass the exam next month. Ellos pasarán, note, will pass, pasarán, hablando en futuro, ellos pasarán el examen el próximo mes. Ellos pasarán el examen el próximo mes. They will pass the exam next month. Ahora, si lo ponemos en negativo, sería they won't, recuerde aquí, they won't pass the exam next month. They won't pass the exam next month. Ellos no pasarán el examen el próximo mes. Y la pregunta, will they pass the exam next month? Will they pass the exam next month? ¿Pasarán ellos el examen el próximo mes? Note que, como le expliqué, puesto que en inglés nos valemos de verbos auxiliares para complementar ya sea una pregunta, un negativo, entonces aquí nos valemos del auxiliar will, pero junto con el verbo de acción, si se fijó aquí en los ejemplos, will rain, llover, lloverá, lloverá, lloverá mañana, lloverá mañana. Pasarán, will pass, pass de pasar o aprobar un examen en este caso, pasarán, no pasarán, pasarán en forma de pregunta y aquí teníamos will rain, won't rain, no lloverá, will it rain, lloverá. Es así como usamos el verbo auxiliar en combinación con los verbos de acción, como en este caso rain, lluvia, pass, pasar o aprobar. Otro ejemplo que tenemos aquí de promesas, por ejemplo, usted le asegura a alguien que estará ahí para ayudarle, entonces sería de esta forma, I will be there to help you. I will be there to help you. I will be there to help you. Yo literalmente estaré, o soy simplemente estaré ahí para ayudarte. Estaré ahí para ayudarte. Note otra vez el verbo ser o estar. Will be, estar, estaré ahí para ayudarte. Y el negativo a esta oración sería I will not be there to help you. I will not be there to help you. No estaré ahí, no estaré ahí para ayudarte. Note que aquí usé will not, acá usé won't. Dijimos que es lo mismo, no hay diferencia. Entonces el negativo, I will not be there to help you. No estaré ahí para ayudarte. Pregunta, will I be there to help you? Will I be there to help you? ¿Estaré ahí para ayudarte? Nuevamente, tenemos la combinación, en este caso, de will I be, estaré yo, estaré ahí para ayudarte. Pregunta. Otro ejemplo de promesa es we will visit you tomorrow. We will visit you tomorrow. We will visit you tomorrow. Te visitaremos o nosotros te visitaremos mañana. We'll visit, visitar. We'll visit, visitaremos. En este caso es nosotros. We will visit, nosotros te visitaremos o simplemente te visitaremos mañana. El negativo a esta expresión es we will not visit you tomorrow. We will not visit you tomorrow. No te visitaremos mañana. No te visitaremos, will not visit, no te visitaremos mañana. Y la pregunta a esta oración aquí es, will we visit you tomorrow? Will we visit you tomorrow? Will we visit you tomorrow? ¿Te visitaremos mañana? En forma de pregunta. Note cómo se complementa el auxiliar con el verbo de acción, como le mostré en estos ejemplos,
para hablar de futuro. En español tenemos el verbo, de modo que solo podríamos decir pasarán, lloverá. En inglés nos tenemos que valer de los verbos auxiliares. Otro detalle que quiero explicar aquí, si notan, no expliqué esta palabra aquí, que es el equivalente de will, es shall. Es muy poco usado, pero igual me gustaría explicarlo. Este se podría usar en lugar de will, pero solamente para la primer persona singular y plural. I y we, yo y nosotros. Ejemplo, lo voy a escribir aquí. I shall study. Un ejemplo nada más breve. I shall study. Study. Estudiaré. Toma el mismo significado, como explicamos ya. I shall study. Estudiaré. Podemos añadirle cualquier complemento. Y en el caso de we, también se usa de manera similar, como este primer ejemplo. We shall go. Vamos a dejarlo hasta aquí. We shall go. Nosotros iremos o iremos. Esto lo puede utilizar, aunque reitero, no es muy usado en tiempos presentes, de modo que si usted no se acuerda a qué aplica o con qué pronombre podemos usar shall, simplemente usa will y todo está bien. Vamos a ver a continuación otros ejemplos relacionados al uso de will. Continuando con otro ejemplo, ahora hablando de planes espontáneos, de repente quizás uno no está planeando cierta actividad, alguien le invita o lo incita a participar en cierta actividad y un plan espontáneo sería, por ejemplo, usted dice, le invitan a jugar ajedrez, la palabra chess es ajedrez, y usted de repente hace un plan espontáneo diciendo, we'll play chess later, we'll play chess later. Note que aquí puse el pronombre apóstrofe doble L para usar la contracción junto con el pronombre y el verbo will. Will, y se pronuncia will play chess later, will play chess later. Jugaremos o nosotros jugaremos ajedrez más tarde. En negativo para esta oración, we won't play chess later, we won't play chess later. No jugaremos o nosotros no jugaremos chess más tarde, later, más tarde. We won't play chess later. La pregunta sería, will we play chess later? Will we play chess later? ¿Jugaremos ajedrez más tarde? Esto hablando de planes espontáneos. Otro ejemplo sería si alguien le invita a ir a la tienda, usted no tenía planes, pero toma la decisión en el momento. I'll go to the store with you. I'll go to the store with you. Note nuevamente que aquí usé el pronombre I, yo, el apóstrofe y doble L para usar en contracción el verbo will con el pronombre I, yo. Y se pronuncia I'll go to the store with you. I'll go to the store with you. Yo iré a la tienda contigo. Note también aquí la oración negativa. I will not go to the store with you. I will not go to the store with you. No iré a la tienda contigo. La pregunta, will I go to the store with you? ¿Iré a la tienda contigo? Will I go to the store with you? Es de esta forma que usamos el verbo auxiliar will en conexión, como mencioné anteriormente, con los verbos de acción. Go, iré. Will go, iré. Play, jugar. Will play, jugaré. Y enfatizando el elemento que incluí aquí ahora con la contracción del pronombre y will, se hace de esta manera para el pronombre we, nosotros, will, y se pronuncia will, I, apóstrofe doble L, I'll go, iré. Y el resto de los pronombres los tengo aquí también y le daré la pronunciación. You will, contraído, es you'll. He will, he'll. She'll, she will, she'll.
it will, it'll, por ejemplo, si hablamos del ejemplo o recordamos el ejemplo que di anteriormente, it will rain, it'll rain, lloverá, it'll rain. They will, they'll, ejemplo, ellos irán, they'll go. Nuevamente, you'll, he'll, she'll, it'll, they'll. Es la pronunciación. Y vimos el verbo go anteriormente cuando expliqué el auxiliar shall. Ahora, espero que esta lección sea entendible, que usted pueda de nuevo practicar lo que está aprendiendo. Y me gustaría dejarle como exam question, pregunta de examen, esta oración que dice, ella irá a Colombia el próximo mes. Ella irá a Colombia el próximo mes. Bueno, ya me gustaría pedirle, si usted escribe esta, por favor, si lo gusta hacer en el orden que lo hicimos aquí, en afirmativo, en negativo y en pregunta. Por supuesto, en inglés. Ya tenemos aquí el verbo, acuérdese. Colombia no cambia, es la misma palabra, Colombia, también se pronuncia así. Próximo mes usamos esto ya en uno de nuestros ejemplos, de modo que tiene todos los elementos para poder escribir esta oración en afirmativo, negativo y pregunta o en el orden que usted guste. Y en la próxima clase daremos la respuesta a esta pregunta, exam question. Agradezco mucho y agradezco su atención y espero que esto les sea de buena utilidad. Para la próxima clase veremos el tema de idiomatic future, futuro idiomático, que es un poco parecido a lo que hemos visto ahora, pero sí hay una leve diferencia y lo explicaremos en la próxima clase. Futuro idiomático. Agradezco mucho su atención y le invito a suscribirse a mi canal y si le gusta mi trabajo, le invito a compartirlo también. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.